Bendiciones, amada Iglesia de Yahweh. Que el Eterno les bendiga. Me encuentro aquí en esta hora porque Papito Yahweh quiere que les comparta a ustedes algo que recién acaba de suceder aquí en el norte de México, en donde radico. Para ser específicos, en Monterrey y su área metropolitana. En esta zona del norte de México, en Monterrey y su área metropolitana, como bien les acabo de mencionar, está conformada por 13 municipios básicamente. Son 13 ciudades que están ahora sí que conjuntamente ubicadas estratégicamente en el norte de México, a 3 horas de la frontera con Estados Unidos y a 6 horas de la frontera con Estados Unidos en el lado oriente. Estas 13 ciudades, vamos a decir que son ciudades comunes y corrientes, a excepción de una. De estas 13 hay una que se llama San Pedro Garza García, en donde yo actualmente radico, y es un municipio especial, por decirlo de alguna manera. Es el municipio donde se mueve más del 80% de las riquezas de mi nación. En San Pedro Garza García es donde están concentradas la mayor parte de las casas de bolsa de todo mi país. En San Pedro Garza García es donde existen más de 500 empresarios millonarios que están en el top de la lista de la revista Forbes. Y aquí mismo en este municipio, donde se concentran las personas más ricas de mi nación e inclusive de otras naciones. Es un municipio básicamente fundado por judíos. Sí, oíste bien, dije judíos. Somos judíos, mayormente judíos sefarditas. No todos, pero mayormente somos judíos sefarditas, empadronados. Tenemos nuestra organización como tal. Sabemos inclusive a qué tribu pertenecemos, obviamente. Y por ser un asentamiento judío, es donde el ingreso per cápita, no solamente de mi nación, sino de toda Latinoamérica, es el más alto de mi país y de Latinoamérica. Un municipio donde un metro cuadrado de construcción puede llegar a costar hasta $5,000, donde puedes tener una terraza, como bien lo has escuchado, que cuesta $200,000, una sola terraza, aquí en la Sierra Madre Oriental. Un pequeño suburbio de no más de 150,000 habitantes. Nuestro gentilicio es sanpetrino, con un ingreso per cápita mayor a los $60,000 anuales. Mientras que en el resto de mi país el ingreso per cápita no llega ni siquiera a los $10,000 anuales, donde un pequeño departamento de 100 metros cuadrados te puede llegar a costar $700,000, uno de 150 metros cuadrados, $1,500,000. En el resto de la República puedes encontrar un piso o un departamento por $10,000. Esta es la realidad en este pequeño suburbio del norte de México, en donde se concentran no solamente las casas de bolsa de mi país mayormente, sino también los corporativos de las grandes empresas fundadas aquí precisamente por este pequeño grupo selecto de judíos sefardíes mayormente. Una vez habiendo hecho esta pequeña reseña, amada Iglesia, quiero compartir contigo lo que recién acaba de suscitarse aquí en este municipio. Me llamó papá a un ayuno, enésimo ayuno, hay que mencionarlo. Y mientras yo hablaba con el Eterno, le decía, sí papá, claro que sí, te amo, sabes que te amo y por supuesto que yo voy a entrar en este ayuno. Han sido demasiados ayunos este año, como me lo habías mencionado, recién inició el año. Este año me había dicho el Eterno, vas a ayunar mucho. Y yo le dije, ok, vamos a ayunar mucho porque yo voy de la mano contigo, no voy sola. Amén. Pero amados, no pensé que fuera a ser tanto ayuno y tan seguido y además tan variado. Mientras estábamos poniendo de acuerdo
mi Padre Celestial y yo acerca del tiempo del ayuno. Yo le dije, Señor, sí, papá, por supuesto que yo voy a entrar a hacer ese ayuno. No sé cuál es el propósito, pero sé que tú me lo vas a decir, si no ahorita, en el camino. Y cuenta conmigo. ¿Cuándo iniciamos? Mañana mismo. Perfecto, papá. ¿Y qué tipo de ayuno, papá? Y aquí esto es lo importante, amados, y quiero que presten atención, por favor. Vas a iniciar este ayuno por 21 días, el ayuno de Daniel, pero con una restricción. Y dije, ay, Padre mío, me costó demasiado trabajo ese ayuno de Daniel primero de 21 días. Y mira nada más en las condiciones en las que quedé, las condiciones físicas me refiero, porque mientras el cuerpo va menguando, amados, el espíritu se va fortaleciendo, amén. Yo creo que las personas yo estoy segura que muchos de los que me están escuchando saben perfectamente a lo que me refiero. Ipso facto, el Espíritu Santo me dice, vas a hacer este ayuno, tipo ayuno de Daniel, pero con la comida racionada. ¿Cómo que racionada, papá? Si no estando racionada en el último ayuno, casi me desaparezco del mapa, Señor. ¿Cómo que racionada? No te entiendo, por favor, explícame, Señor. Entonces el Señor me lleva a la palabra, a su palabra, a la Biblia, en el libro de Ezequiel, y me dice, vas a ayunar como lo hizo Ezequiel, con esta cantidad de alimentos. Señor, 20 ciclos de alimento y una sexta parte de un hin para beber agua. Señor, esto es muy poco para mí, le repliqué. En verdad, Señor, 20 ciclos, o sea, 200 gramos de alimento y una sexta parte de un hin, o sea, aproximadamente 1 litro de agua, papá. Ay, Señor, bien, si tú así lo quieres, Señor, así lo haré. Solo te comento que yo no tengo una báscula aquí de cocina y por supuesto que sé cuántos son 200 gramos aproximadamente. No se enoje mi Señor si de repente van a ser 180 gramos y otras veces 220 gramos o algo así. Aproximadamente me queda claro que son 200 gramos, Señor. Y en tu nombre iniciamos este ayuno con esa cantidad de alimentos, 200 gramos de alimento y 1 litro de agua, de tiempo en tiempo, como me lo estás estipulando aquí en tu palabra. Así lo haré, Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amados, inicio el ayuno y al 5.º día, el Ruach HaKodesh me dice, amada, te voy a dar esto y esto. 2 cosas me dijo, son privadas, así que eso lo vamos a pasar por alto, porque este no es el punto del mensaje, amados. Pero en el día 10 del ayuno, me empieza a hablar el Señor y yo le digo, papito, más que tu revelación, amado mío, lo que necesito ahorita es tu fortaleza, papá, porque verdaderamente esto me está costando demasiado trabajo. Mi cuerpo se está debilitando y no sé si voy a poder cumplir la meta de 21 días, Señor. Pero te ruego que por favor me fortalezcas y que me ayudes, Señor, porque ya mi cuerpo no puede, Señor. Es demasiado el esfuerzo que ya estoy haciendo. Me siento muy débil. Ya siento que aún mi voz me reverbera en todo mi espíritu. Mi ropa, Señor, ya no me va. De hecho, ya no me iba desde el segundo ayuno, pero ahorita ya esto es insostenible, papá. Por favor, ayúdame. Amados, para la gloria de Dios concluyo el ayuno de 21 días y ese día me postro delante de su presencia, le entrego el ayuno y le digo, papá, me quedó claro todo lo que me hablaste en el día 5, en el día 10, toda tu revelación, Señor, aún de personas con quienes recién había convivido, que yo le estaba pidiendo, Señor, por favor, revélame cuál es la condición del corazón de tal y cual persona, y Él lo hizo en su misericordia, porque Él es precioso. Pero al final, amados, en el día 21, después de que le entrego el ayuno, le digo, papá, ahora sí, por favor, necesito
de tu ayuda, necesito de tu mano, necesito que por favor me ayudes a llegar a un restaurante porque me traes en modo ghost, me traes en modo fantasma, Señor. Ya no puedo ni caminar, literal. Papito, por favor, llegué al restaurante, amados, a un restaurante de corte francés, donde sé que las raciones son pequeñas, conozco perfectamente mi municipio, y llegué ahí porque mi organismo no podía honestamente recibir alimentos de manera normal, debido a que había estado ingiriendo el alimento de manera racionada día con día. Y es que no era cualquier alimento, amados, eran solamente leguminosas, imagínense. Llego al lugar y le digo, dame 2 bocadillos de estos, 2 de estos, 2 de estos, 6 bocadillos en total. Me los empiezo a comer en cámara lenta porque mi organismo ya no podía recibir bien el alimento, para serles franca. Y ahí me empezó a hablar el Espíritu Santo y este es el tema que les quiero compartir. Y me dijo el Señor, así como estás comiendo y así como estuviste comiendo estos 21 días la comida racionada, así comerán los sanpetrinos aquí en el norte de México, su alimento racionado. Oh, amados, empecé a llorar y le dije, papá, yo no había entendido, no había comprendido, ni por mi mente pasó ni siquiera un segundo que me estabas pidiendo que racionara mi alimento, porque así va a ser racionado el alimento en el municipio en el cual vivo. Amados, empecé a llorar ahí donde me encontraba. No había nadie en ese restaurante. No son muy concurridos precisamente porque sirven raciones muy pequeñas a los cuales un mexicano no está acostumbrado a ingerir. El lugar muy elegante, los platillos bastante bien presentables, pero con unas cantidades irrisorias de alimento. Y me dijo el Señor, así comerán los sanpetrinos su comida racionada. Viene el día donde van a comer sus alimentos racionados. Y entonces, entre mis lágrimas, mis sollozos y mi sorpresa, le dije, Padre, no te voy a preguntar por qué, porque justos son tus juicios, papá. Me has mostrado tantas cosas, abominaciones, aberraciones e iniquidades que se cometen aquí en este municipio, en el cual nunca pensé que fuese a faltar el alimento, porque hay un poder adquisitivo tan grande que para mí esto es impensable. Pero como tú me lo estás diciendo, para mí es perfectamente creíble, papá, y por supuesto que te creo. Y mientras sollozaba, continuó el Espíritu Santo diciéndome, van a comer sus alimentos racionados. Aquí en San Pedro viene una hambruna para México y viene hambre para otras regiones de la tierra. Sí, amado, escuchaste bien. Dije y repito, viene hambruna para el norte de México, particularmente aquí en San Pedro Garza García. Viene lo impensable porque el Eterno es justo y justos son sus juicios. Pero también me decía el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, viene hambre a otras naciones y aún en tu nación, en el sur de tu país, viene hambre. Porque son vocablos diferentes y términos diferentes. Hay que entender que una cosa es hambruna, donde escasea el alimento y tiene que ser racionado, y otra cosa es el hambre donde no hay alimento y por ende no puede ser racionado porque sencillamente no hay. Y hoy comparto contigo, amado, que lo viví en carne propia. Fue un ejemplo bastante difícil y una prueba bastante complicada de superar. Al final de los 21 días yo le tuve que pedir al Eterno, por favor, fortaléceme, fortalece mi cuerpo para poder llegar a ese lugar a pedir algo de alimento. Ya mi cuerpo estaba en modo, yo le digo modo fantasma, modo ghost,
como cuando un coche ya se está quedando sin gasolina, verdaderamente ya no podía ni caminar. Pero Él me fortaleció y a ese grado viene la hambruna aquí en el norte de México y particularmente lo impensable. En el municipio más rico de toda Latinoamérica, aquí en San Pedro Garza García, los sanpetrinos, padeceremos hambruna, dice Yahweh. Viene una hambruna aquí al norte de México, específicamente a San Pedro Garza García. Viene hambre en el sur de México, me dijo el Espíritu Santo, y viene hambre, hablando de manera global, a otros países, no a todos. Algunos no padecerán este hambre por la misericordia de Dios, y viene hambruna, así como va a llegar esta hambruna aquí a San Pedro Garza García, también vendrá hambruna a otras naciones. Es decir, el Señor habló localmente y globalmente. A la par que hay hambruna en el norte de México, viene hambre en el sur de México y viene hambre y hambruna en diferentes naciones del planeta. Dice el Ruach HaKodesh. Viene lo impensable, amados. Preparémonos con alimentos, así como ha estado hablando el Espíritu Santo en su misericordia desde hace años. Es necesario, pueblo de Yahweh, que te apercibas, porque ciertamente, dice el Eterno, viene hambre y viene hambruna. Y no te pienses que tu chequera te va a librar, porque puedes tener dinero en el banco, puedes tener oro, puedes tener plata, pero sencillamente no va a haber alimento que comprar, dice el Eterno. Preparémonos, amada iglesia, con alimentos, con agua, con víveres, pero especialmente la preparación que quiere el Eterno es que preparemos nuestro corazón, que caminemos en santidad delante del Eterno, no cubriendo apariencias, amada iglesia, sino en verdadera santidad delante de Él, porque Él no puede ser burlado, a Él no lo podemos engañar, amada iglesia. Prepárate, 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 dice el Eterno. Amados, mientras me encontraba en el restaurante y pedí esos bocadillos a manera de tipo tapas españolas, les comparto que entre los primeros 6 bocadillos que solicité, no rebasaban entre esos 6 bocadillos ni siquiera los 80 gramos, tal como lo oyen. A posteriori, porque me quedó más hambre, era exagerada el hambre que tenía, amados, pero también sentía un poco de indisposición en mi organismo para recibir el alimento. A la vez era como que sentimientos encontrados. Le solicité a la señorita otros 4 bocadillos. En total, por los 10 bocadillos, créanme que no rebasó la cantidad o el peso de 150 gramos. Súper segura de ello. Y amados, yo seguía teniendo esa sensación de no saciedad en mi estómago, en mi organismo. Pero a la vez sentía una pesadez de estar ingiriendo ese alimento que no había ingerido en esos 21 días anteriores. El platillo, los platillos que me fueron sirviendo, muy sofisticados, muy bien elaborados, muy perfectamente decorados, pero con raciones totalmente raquíticas, amados. Raciones minúsculas. Y entonces en mi pensamiento le decía al Señor: Padre, durante los 21 días estuve ingiriendo 200 gramos de alimentos, de leguminosas, y resulta que vengo a un restaurante a pedir 10 bocadillos en total, y no suman en total ni siquiera 150 gramos. Y me decía el Espíritu Santo: así comerán el alimento racionado en este suburbio. Así comerán el alimento racionado en San Pedro Garza García, me dijo el Eterno. Porque viene una hambruna a México, en el norte de México, y un hambre en el sur de México sin precedentes. Y así como tú estuviste ingiriendo el alimento racionado y estuviste bebiendo el agua también racionadamente, así comerán el alimento y beberán el agua los sanpetrinos aquí en el norte de México. Y ni su dinero, ni su chequera, ni su oro, ni su plata, ni sus bonos,
ni sus acciones en las grandes casas de bolsa los librarán en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh. Porque ciertamente tendrán los recursos como los han venido teniendo hasta este momento para comprar alimento, pero no habrá alimento que comprar, dice el Eterno. Porque el alimento ciertamente escaseará. Viene hambruna, dice Yahweh. Y viene hambre en el sur de México. Y así como viene hambruna y hambre a México, en el norte y en el sur respectivamente, así vendrá hambruna y hambre en diferentes naciones de la tierra. Amados, he venido hablando sobre este tema desde el 2004, que fue la primera fecha, el primer año en que Yahweh me mostró el hambre que viene sobre la faz de la tierra, para que se aperciban, amados, y se preparen porque Yahweh ha estado dando instrucción al respecto. Y a esta hora ya deberíamos de estar todos preparados. Quiero leerte las palabras en Hechos 7:11 y dice de la siguiente manera: Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Es lo que me ministraba el Espíritu Santo, el precioso Ruach HaKodesh. Vas a tener el dinero, vas a tener la cuenta de banco, vas a tener tu oro, vas a tener tu plata y tus riquezas, pero no va a haber alimento. Por eso, amados, el momento de prepararnos es hoy, amados, el momento de empezar a guardar y a reservar alimento para ese hambre y hambruna que se aproxima a la tierra. Y en Génesis 12:10 dice la palabra del Eterno de la siguiente manera: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y así vemos a lo largo de la Escritura que ha habido hambre y hambruna en diferentes etapas de la palabra, como lo fue también en los tiempos de José, y te leo lo siguiente. En Génesis 41, del 29 al 31, dice la palabra del Eterno de la siguiente manera: He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. ¿Escuchaste bien, amado? Aquí hay un adjetivo calificativo que le está diciendo al hambre, un hambre gravísima, no cualquier hambre, es lo que viene a México, viene un hambre grave, y una hambruna severa, amados, que aunque tengas el recurso y el dinero, vas a comer el alimento racionado y vas a sentir esa falta de saciedad por causa de las pequeñas raciones a las que podrás tener alcance. Es decir, amados, no habrá alimento suficiente que comprar. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 2, dice la palabra: Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Nuevamente aquí el Eterno haciendo énfasis en el hambre que se avecina a México y a otras naciones, pero en esta ocasión el mensaje va dirigido principalmente a México. Viene un hambre y una hambruna gravísimas a mi nación, dice el Eterno. Y en Job 18:12 dice la palabra: serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. Sí, amado, serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. Quebrantamiento y hambre y hambruna viene para México. Es necesario, amados, que nos preparemos física, material y espiritualmente. Eso es lo principal, espiritualmente. Porque en cada evento y en cada calamidad y en cada adversidad que Yahweh, por su misericordia, me ha mostrado presencialmente, físicamente, en visión, en sueños, Él siempre me ha sacado avanti, como sacará avanti
a su iglesia, a esa iglesia santa que camina en santidad y en integridad y en temor reverente de Yahweh. Concluyo con esto, amada iglesia. En Salmos 33, 18 y 19 dice la palabra del Eterno de la siguiente manera: He aquí el ojo de Yahweh sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Sí, amados, el Eterno nos va a guardar nuestras almas de la muerte en estas etapas difíciles que se avecinan a México principalmente, pero no exclusivamente. El Señor fue bien claro en su mensaje: viene hambre a México, en el sur de México principalmente, hambruna en el norte de México, así como habrá hambruna y hambre en diferentes naciones, eventualmente. Y el Señor está hablando a su iglesia para que nos preparemos ya. Esto es ya, amados. Es necesario que empecemos a guardar el alimento y es necesario que hagamos techubá, amados, que vayamos en arrepentimiento delante del Eterno y hagamos una introspección de lo que hemos estado haciendo con nuestra vida. Y Él ciertamente nos librará de la muerte y nos dará vida en tiempo de hambre, justo como me lo ejemplificó con mi propia persona. Él lo hará de nuevo, amados, pero necesitamos caminar en integridad delante del Eterno, no con apariencias, no aparentando amarle y servirle, sino que tanto en público como en privado y en el secreto tengamos una genuina y verdadera relación con Yahweh. Gracias por escuchar este mensaje. Que el Eterno Yahweh les continúe bendiciendo.